Entonces, por acá me dicen soy aspirante, estudiante, por acá leí que había un profe, soy estudiante en la U, buenas tardes, externo a la universidad, Luis Díaz, qué bien Luis. ¿Qué más tenemos por acá? Muchos aspirantes, eso está muy interesante para que nos vayamos familiarizando con la U. Bueno, entonces, la primera pregunta que les tengo para el día de hoy es, cuando escucharon el nombre del taller o cuando vieron el nombre del taller, que en sí es una pregunta, virtualmente éticos, ¿qué se imaginaron o qué esperan ustedes encontrar en este taller? Pueden activar su micrófono, por favor, y dar respuesta a esta pregunta. Cuando vimos esa pregunta, ¿qué es lo que nos imaginamos que vamos a encontrar en este taller? Buenas tardes. Dale, Jonathan. Jonathan, dame un minutico que quiero preguntarles. Me han estado escuchando todo lo que he dicho hasta ahora. Es que Luis Carlos nos dice que no se escucha. Sí, listo, Sí, yo perfecto. lo Ahora escucho. sí, dale, Jonathan, por favor. Pues cuando me llegó el correo y leí el título del taller, pues pensé que nos van a dar las recomendaciones para respetar la opinión del otro, para ser éticos, para no ser soeces con los compañeros, con las personas con las que nos vamos a relacionar por este medio. Fue la primera idea que tuve en la mente. Perfecto. Muchísimas gracias, Jonathan. ¿Alguien más que se anime a contarnos qué se imaginan que vamos a tener en este taller? Profe, Dale, a contame. mí se me vino a la mente, más que todo, cómo vamos a ser responsables desde la virtualidad. Perfecto. Una última persona antes de explicarles qué es lo que vamos a tener en este taller de hoy. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Bueno, yo lo que me imaginé es como tomar conciencia ahora de la forma en que nos van a evaluar, que era, bueno, que es muy distinto a lo que se hacía antes de la presencialidad, porque ya hay muchos recursos a la mano, pues, estando en la casa con el cuaderno, el computador, entonces, como tomar conciencia de que está en nuestras manos el aprendizaje, el buen aprendizaje. Perfecto. Claro, expones una situación que es muy común ahora en día. Es listo, pues yo desde mi casa puedo tener todas las notas a la mano, pues a veces me hacen poner el celular y el computador como para vigilarme a ver si es que no estoy haciendo, ¿cómo lo llamamos? Pasteleando o algo así. Listo. Tenemos una idea más o menos clara respecto a lo que va a tratar el taller. Recuerden que las personas que de pronto no quieran activar su micrófono pueden escribir en el chat. Luis Carlos sigue teniendo inconvenientes con el audio. No sé si de pronto Miguel nos puede ayudar escribiéndole a Luis ahí como al interno para que le ayude a solucionar el inconveniente. Claro que yo ya le estoy escribiendo. Muchas gracias, Miguel. Bueno, entonces, el taller es virtualmente éticos. Entonces, más allá de venir de pronto a decirles, vea muchachos, lo que pasa es que esto no es lo que se debe hacer en las redes sociales, esto no se puede hacer en internet, o esto es lo que debemos hacer, así es como debemos de comportarnos, ¿cierto? Aunque va a ser parte de la reflexión de todo el encuentro. Vamos a mirar esa relación que hay entre la ética y la virtualidad. Y más allá de la virtualidad es esa relación que hay entre la ética y cómo se está enseñando desde la virtualidad, o si es que realmente, sí se está enseñando y cómo se está enseñando, ¿cierto? ¿Cuáles son esos valores que deberíamos de reforzar desde la virtualidad? Y hacernos preguntas como que, bueno, a ver, yo soy ético de una manera en la virtualidad y soy ético de una manera diferente fuera de la virtualidad. Entonces, más que venir acá a decirles cómo nos vamos a comportar, es que entre todos generemos un espacio de reflexión, porque para eso es que es la ética, ¿cierto? Para generar espacios de reflexión respecto a cómo se está generando ese vínculo, si es que lo hay, que lo vamos a ver, entre la ética y la virtualidad y la ética con el aprendizaje en la virtualidad, ¿cierto? Todos los aspectos que ustedes tocaron inicialmente, obviamente los vamos a ir tocando y los vamos a ir hablando,
porque como lo decía la última compañera que participó, no es lo mismo presentar un examen ahora desde mi casa a cuando tenía el profe encima mío pendiente que yo no estuviera haciendo trampa, ¿cierto? No es lo mismo como yo me comporto en un taller virtual a como me comporto en una clase, por ejemplo, presencial. Pero eso es una deducción que vamos a ir sacando cada uno y vamos interiorizando cada uno individualmente. Entonces, ahora sí quiero comenzar con la presentación y quiero mostrarles, y acá les quiero pedir el favor a alguien de que si puede activar su micrófono, nos lea esta metáfora de la navegación. En el mar... Exacto, Perdón. el que quiera. Compañeros, dale. Dale, muchas gracias. En el mar, Sí. las nociones de propiedad y soberanía quedan diluidas, al contrario de lo que pasa en la tierra, donde soberanía y propiedad rigen las relaciones entre personas y pueblos, con el objetivo de escapar a una noción de soberanía expansiva. Hugo Grocio, en pleno siglo XVII, justifica el derecho de prensa como una nueva lógica marina, poniendo en cuestión así las aspiraciones de los estados soberanos de apropiarse de los mares. Esto es, en nombre del derecho natural, nadie puede apropiarse ni del mar ni del agua. Y es que es imposible apropiarse del mar, pues pertenece a todos. Muchísimas gracias. 2013. Muchísimas gracias. Quiero hacerles entonces una pregunta aquí. ¿Alguien está familiarizado con lo que quiere decir esta parte de derecho de presa? ¿Alguien está familiarizado con ese concepto? ¿O qué querrá decir ese concepto de derecho de presa? Yo no estoy pero ahí Dale, Miguel. pues, leyéndolo me imagino como que bueno, el mar no le pertenece a nadie, pero si somos marineros, el pez que vi o lo que voy a pescar, sí tengo derecho pues sobre él, o sea, me pertenece, sin pertenecerme a la porción de ese mar donde está. Perfecto. Muchísimas gracias, Miguel. ¿Alguien más que nos cuente qué le quiere dar a entender eso de derecho de presa o si conoce de pronto el contexto de esa frase? Perdón, de esas tres palabras. Profe, no, pues muy buenas tardes al profe y a la clase, a los participantes en este taller. Y esto me lleva, por ejemplo, digamos, efectivamente, como a lo que ha manifestado el compañero, pero también me lleva a el asunto que ha habido hace 2, 3 años, creo más o menos así aproximadamente, con el conflicto que hemos tenido en San Andrés, que nos cortan el mar, o sea, nos cortan el derecho al acceso al mar y de esa forma se ven afectados los pescadores de la isla de San Andrés. Entonces, pues voy es como a eso, como al derecho de presa en la medida en que todos, si cohabitamos en una isla, pues vamos a tener derecho a la presa. Lo que no vamos a tener derecho es a apropiarnos precisamente, es como de ese territorio marítimo. Pues creo que va como por ahí. Y me remite, digamos, como a ese caso puntual. Listo, Juan. Muchísimas gracias. Creo que Wendy había levantado la mano. Mientras que Wendy activa el micrófono, voy a leer un comentario que nos escribe por acá Julián Morales, que nos dice: el producto de pesca es de quien lo captura. Wendy, ahora sí, contanos qué te da a vos a entender eso de derecho de presa. ¿Sí habías levantado la mano, Wendy? Bueno. Entonces, voy a darles como un ejemplo y más o menos de dónde viene la palabra derecho de presa, que también me causó mucha curiosidad y lo había visto por ahí en algún momento en un libro que me leí, pero no lo recordaba. Y es que en caso tal, por allá, digamos, no sé, en el mismo siglo XVII, ¿cierto? Había una guerra entre dos naciones. Entonces yo
tengo un barco y tengo una tripulación. Yo puedo ir a atacar un barco enemigo o un barco neutral que no pertenezca a ninguno de los dos bandos, atacar ese barco, y si yo logro vencer ese barco, yo puedo quedarme con la propiedad que esos barcos están transportando. Obviamente bajo ciertos permisos. A eso es lo que hace referencia lo del DP3. Yo voy, ataco a alguien en mar abierto, lleva oro, lleva arroz o lleva azúcar, yo puedo tomar posesión de eso, pero como está en mar abierto, entonces no hay nada que me diga y no lo hagas. Entonces yo cojo y lo llevo y pues ya hago mi negocio con eso, ¿cierto? Pero también entonces tiene mucha relación con lo que ustedes decían. Hombre, el mar es de todos, yo puedo ir a pescar, coger y utilizar los recursos que están ahí para mi alimentación, pero no puedo apoderarme de ese pedazo de mar. Entonces, miren que esta metáfora de la navegación nos da como una idea como de libertad de circulación y como de una desregularización en el intercambio de mercancías. ¿Será que esto tendrá alguna semejanza o se parece en algo a lo que pasa en la red, a lo que pasa en Internet? ¿Qué creen ustedes? ¿O esto simplemente aplica a ese momento en el mar y solo se aplica para mar abierto, o en la Internet pasará algo parecido? Yo creería que no, porque, bueno, de que la gente puede ir y apropiarse de algo, pues sí pasa, pero creo que lo más prudente es si uno va, pues, con la metáfora, entre comillas, y captura alguna información, entonces como colocar la referencia, como, a quién hizo eso, o de qué libro, o de qué página web, o de qué canal de YouTube, por ejemplo. Perfecto, nos hablas de un tema importantísimo que es el tema de los derechos de autor. Es decir, aunque hay una libre circulación, yo debería regirme de algún modo en darle un crédito a esa persona donde yo tomé cierto contenido, cierta información, ¿cierto? Pero también, como lo expresaba un compañero acá en el chat, voy a mirar el chat, dice, supongo que el Internet es un mar, ¿cierto? Entonces, cuando voy a leerlo como está ahí, porque la verdad no sé cómo pronunciarlo, si alguien sabe y nos puede ayudar, le agradecería muchísimo, pero como no lo vamos a pronunciar mucho, vamos a decir que Innerarity lo que propone con esta metáfora de la navegación es que nosotros podamos enfocarnos a veces en pensar en, bueno, a ver, ¿cuál es ese proceso de la creación de las tecnologías y las ideas? Y cómo esas tecnologías y las ideas están siendo distribuidas y usadas, ¿cierto? Entonces, sabemos que por Internet circula demasiada información y en Internet tenemos mucha libertad de poder hacer muchas cosas, ¿cierto? Hay mucha libertad. Que una que otra tenga, que algunas tengan sus consecuencias, sí, pero que podemos navegar libremente por muchos contenidos, publicar o contestar un mensaje en la publicación de alguna persona, o postear la foto de alguien, o distribuir un contenido que me llegó y yo luego se lo paso a otra persona, eso pasa, ¿cierto? Entonces, viene la siguiente pregunta y la vamos a pensar unos 20 segunditos, pero antes de continuar, quiero hacer hincapié en algo, y es, todas las preguntas que aparecen planteadas en la presentación y todas las ideas que se van a presentar, que están expuestas en esta presentación, son ideas y preguntas sacadas de los textos que al final les voy a compartir en las referencias bibliográficas. Listo. Esas preguntas se tomaron de ese texto para, en base a ellas, bueno, vamos a ver que acá nos llegó un comentario. Por ejemplo, podemos enriquecernos de la información del Internet, pero no podemos apropiarnos de ellos, solo utilizarla de algunas maneras. Muchísimas gracias. Y Ana Patricia nos dice, si se dan las redes, pero no tiene que darle el reconocimiento a la persona que gastó tiempo en investigar. Muy bien. Por lo tanto, debe ser respetable. Exacto. Entonces es eso. Yo puedo empezar a circular información. Pero hombre, mira, hubo una persona que se quemó las pestañas 1 año, 2 años creando un artículo, al menos referencial. Sí, que es que esas ideas no son tuyas, sino que son ideas de otra persona. ¿Cuánto lo hacemos? Y si estamos obligados a hacerlos, ya es una decisión de cada uno, ¿cierto? Acá no vamos a entrar a buscar qué es correcto y qué no es lo correcto, porque pues son
opiniones muy individuales. Entonces, vamos a pensar en la siguiente pregunta. Y la vamos a pensar 20 segunditos y por favor unas 2 o 3 personas que me den respuesta a esta pregunta. Yo la pensé mucho y no es tan fácil de contestarla, pero entonces la pregunta es la siguiente. ¿Debemos hacer todo lo que podemos hacer? Si quieren lo llevamos y lo remitimos a la virtualidad o simplemente fuera la virtualidad. Pero pensemos esa pregunta. Si yo puedo hacer muchas cosas, yo debería hacer todas esas cosas que se me permiten hacer. Bueno, mientras pensamos para responder, María José Moreno nos dice, tristemente tengo problemas con el micrófono. Me parece interesante la metáfora de navegación teniendo en contexto la historia de Colombia. Puedo inferir que se hace casi imposible ser verdaderamente libres a la hora de dar nuestras opiniones sociales y políticas. Andrés Giraldo, debe ser una palabra fuerte, Johnny Capié no, yo creo que no. Bueno, a ver, alguien que se anime, por favor, y nos dé su opinión y podamos escuchar la voz. Debemos hacer todo lo que podemos hacer. ¿Qué creen ustedes? Recuerden que el propósito de este taller es generar una reflexión. La pregunta no es una pregunta muy sencilla, pero es ponernos a pensar eso. Yo en las redes puedo hacer muchas cosas. Debería hacerlas todas. Hola. Pues creo que todo lo que podemos hacer, pero no todas las cosas nos favorecerían. Tenemos una amplia cosas por hacer, pero pueden ser justas o pueden ser injustas. Ahí entra y si me convienen a futuro, si sus consecuencias son productivas o si son nocivas. Porque todo me puede ser lícito, pero quizás traiga su consecuencia. Listo, Jonathan, ¿podría darnos algún ejemplo? Que es algo que podamos hacer, pero que no deberíamos hacer, desde tu perspectiva. Por ejemplo, no sé si soy un chico rápido con las computadoras o con los sistemas o con la programación, podría ser sistemas de extraer información de los demás o cosas así que me favorecería en lo que necesito y cosas que puedo hacer, cosas que podemos hacer, pero estamos infringiendo normas y nuestra moral no nos llena en nada. No sé, Muchísimas gracias. Buenas tardes. Hola. Sí, Tengo a Diana y a Ani. ¿Quién de las dos quiere participar primero? bueno, antes que se me vaya la paloma. Adelante. Bueno, yo lo remito al caso mío particular. Yo, en este caso, yo soy zootecnista, pero resulta que yo amo y esa es mi pasión y lo que yo siempre anhelé estudiar, pero no me arrepiento de haber estudiado zootecnia. Entonces, a mí me llegan muchos pequeños productores a hacerme consultas y entonces ahí es donde yo entro a mirar la parte de la ética mía, porque el zootecnista no puede formular, realizar fórmulas médicas, porque ese trabajo es del veterinario. Entonces, desde el punto de vista ético, yo no lo debo hacer. O sea, me gusta hacerlo, pero yo sé que no debo. Y yo sé que de pronto con eso yo voy a llegar a darle una solución al pequeño productor y me duele con toda el alma y me toca decirle que no, pero entonces yo he optado que tengo muchos amigos que son veterinarios, entonces yo le digo, ay, ven acá, tengo aquí este señor aquí, por favor colabora, es un señor de bajos recursos, acá no hay asistencia técnica, entonces de esa forma logro de pronto
saciar algo que yo quiero hacer, pero que no debo según la ética. Esa sería mi intervención. Muchísimas gracias, Diana. Ani. Buenas tardes. Esta frase a mí me lleva a un versículo que dice, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo me es lícito, mas yo no cederé. Por lo menos yo coloco el caso de mi municipio, Turbo. Para nadie es un secreto que acá es una zona donde se mueve el narcotráfico. Y vemos que el dinero es bueno, sí, el dinero es bueno, podemos obtener muchas cosas, mejorar nuestra calidad de vida, pero la forma con la que se consigue el dinero, si es en una forma ilícita, está mal. Por eso la pregunta me deja pensar muchas cosas. Y dice la pregunta, ¿debemos hacer todo lo que podemos hacer? Hay que pensarlo, porque si, como decía uno de los compañeros, a la postre va a traer perjuicio, no se debe hacer, aunque el dinero es bueno si lo miramos de una parte, pero la forma con que se consigue ese dinero será la mejor forma. Muchas gracias. A vos, Ani, muchísimas gracias. Voy a ir leyendo por acá algunos mensajes que han dejado en el chat. Y Juan David Duque nos dice, sí se puede, si ese todo no perjudica o afecta a los demás. Diana Patricia nos dice, yo creo que ante todo hay que ceñirse a las reglas. Luis Carlos Hoyos, no salirse los parámetros legales. Angie Duque, no, porque no todo lo que se puede hacer es bueno para nosotros y nuestro entorno. Isaac Mesa nos dice, se puede hacer muchas cosas de las que no se debe hacer. Yo creo que la educación debe ser libre para todos y, por ejemplo, rebuscar libros ilegalmente no me parece mal, aunque eso afectaría al autor y todo lo que esto lleva. Y Luis beneficien a todos. Muchísimas gracias. Por acá entonces hay otros comentarios, pero voy entonces avanzando. Esa participación que tenemos hasta ahora es la que quiero que se conserve durante todo el encuentro y todos los talleres que vienen desde Aprender desde Casa. Listo. Entonces, miren, dale Julián. Julián es, ¿cierto? Sí, John. Dale, Julián, contanos. Bueno, la respuesta que le daría a la pregunta es que no. Y eso implica enfocar la conducta humana desde dos ámbitos. Desde el plano del ser y desde el plano del deber ser. Desde el plano del ser comportaría lo que el hombre está en capacidad de hacer, según sus fuerzas físicas o su potencialidad intelectual. Pero ya eso que el hombre puede hacer puede estar enjuiciado del deber ser, desde unos estándares éticos, políticos, morales, en fin. Y como para clarificar un poco la idea, está la situación del Holocausto, por ejemplo. Los nazis, Hitler a la cabeza, estaba en capacidad de ejecutar ese genocidio, mas no debió hacerlo, mirado desde el punto de vista ético-moral. Perfecto, muchísimas gracias con esas ideas. Entonces, a ver, acá como recopilando lo que he escuchado es, listo, hay un limitante ético personal que me dice, mira, aunque vos puedes hacer esas cosas, no deberías de hacerlas porque pues estás perjudicando otras personas y pues la idea es que podamos buscar el bien común, ¿cierto? Que te beneficies vos y que también puedas beneficiar a otras personas. Pero también hay otro aspecto que es un aspecto legal. Es decir, yo no hago tal cosa porque es que eso puede traer alguna implicación legal o puede traer alguna implicación a mi vida, entonces yo mejor no hago ese tipo de cosas. Entonces, llegando a la conclusión es, aunque podamos hacer muchas cosas, no deberíamos hacer todas esas cosas. Que sean buenas o malas, pues ya nos lo dirá nuestra propia ética y nuestra propia moral, pero en conclusión, esas son las ideas que hemos recopilado. Ahora, llevándolo a un asunto de la virtualidad. En la virtualidad, cuando se nos ha enseñado
qué tener en cuenta a la hora de, no sé, de publicar algo en una red social o de publicar un contenido. Lo pensamos o se nos ha enseñado desde la ética o se nos ha enseñado desde el cuidado. Es decir, cuidado con la información que publicas en redes sociales porque esa información es accesible a todo el mundo y uno no sabe qué puedan hacer con esa información, ¿cierto? Y uno de los autores de los dos artículos que en base a los cuales se crearon esta presentación y este taller, el profesor Juan García Gutiérrez, nos dice las siguientes tres ideas, o nos hace los siguientes tres planteamientos. Que siempre se ha hecho más énfasis en un uso seguro de la virtualidad, de la red y del Internet, más no tanto en un uso ético, ¿cierto? Otra que nos dice la siguiente, es que no es solo preciso la seguridad, sino también entender el ciberespacio como un horizonte para la elaboración de los sentidos, para la elaboración de sentidos. Y hace una pregunta que al final, que pues me gustaría mucho ustedes saber qué opinan sobre esto, y él nos dice, mira, lo que pasa es que hablamos de un Internet seguro, cuidado con las contraseñas, ojalá que las contraseñas tengan ahora que asterisco no, que tenga caracteres, que tenga numeral, que tenga una mayúscula, que tenga otra minúscula, no compartas tanta información, no pongas tu número de teléfono en Facebook, ¿cierto? Entonces, hablamos de un Internet seguro, de un Internet saludable, es decir, que debería de consumir, que no voy a estar todo el tiempo viendo noticias porque esa vaina me estresa, a otros les gusta ver noticias, no me la va a pasar paleando en Internet porque este opina diferente a mí. Internet apropiado para los niños. Pero ¿por qué no hablar de ética en Internet? ¿Alguno de ustedes, por ejemplo, ha escuchado hablar de ética en Internet? Que podamos de pronto refutar esta idea del profe. Él nos dice es que de ética casi no se habla. O a mí de ética, por ejemplo, cuando me están enseñando a manejar un computador, hoy en día niños que desde pequeños se les entrega una tablet y un celular y que consumimos casi el 80% de nuestro tiempo conectados, en algún momento se nos ha hablado de ética en la virtualidad. ¿O qué piensan ustedes? Buenas tardes. A nosotros nos dan un curso que se llama Cibercultura. En ese curso sí nos hablan acerca de cómo son los procesos éticos del Internet y cómo hacer una alfabetización cibernética con los estudiantes y con nosotros como docentes en formación. Y con respecto desde la práctica, se ha visto mucho que ya a la hora de interactuar con los estudiantes, el manejo que le dan a las redes sociales no es el más óptimo. Entonces ahí se empiezan como a develar como ciertas dinámicas en las cuales uno tiene que ofrecer, digamos, alternativas pedagógicas y didácticas para su buen uso. Y con respecto a lo que se dice de ético, creo que la palabra ética también va muy entrelazada con la palabra cultura. Entonces, cada cultura determina qué es correcta o qué no es correcto. Entonces, eso va de acuerdo a nuestro contexto que nosotros consideramos que los niños, los adolescentes o cualquier persona deba subir o no deba subir a las redes sociales. Muchísimas gracias, Diana. ¿Alguien más que nos quiera? Por acá, Diana Patricia Pomares nos dice que desconocía del tema, es decir, que ella desconocía sobre eso de ética en Internet. ¿Alguien más que quiera de pronto responder esa pregunta? ¿Por qué no hablar de ética en Internet? O si han escuchado hablar, por ejemplo, en el caso de la compañera anterior dice que en un curso de cibercultura se les habla sobre esto, del tema de la ética. Yo la verdad hasta hace muy poquito que lo conozco. Luis Carlos nos dice, profe, dale Luis Carlos. ¿Qué piensas sobre esto? Profe, buenas tardes para todos. A ver, ¿me están escuchando, perdón? Sí, Luis Carlos, perfecto. Bueno, profe, yo le resumo una pequeña historia. Yo pues trabajo con la Universidad de Antioquia y también soy egresado de la Universidad de Antioquia y estudié Derecho en la Universidad Cooperativa de Colombia. Estaba por allá en el último semestre y un gran compañero y él ejercía la docencia en otras universidades, creo que era, en eso fue en el 2014, él precisamente le dictaba a estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Medellín, pues qué pena decir nombres, el curso de cibercultura, tal como lo comentó la compañera anterior. Resulta que les puso una tarea, les puso un trabajo y les dio suficiente tiempo, pues y yo conozco
no voy a hablar, no voy a referirme al nombre pues él es profesional. Él es muy buena gente, entonces yo sé que les dio todo el tiempo del mundo para hacer ese trabajo. Sin embargo, hubo un par de estudiantes que listo, se quedaron de últimos y presentaron un muy buen trabajo. Creo que era algo relacionado con cibercultura y derecho, algo así. Cuando él realizó el trabajo, él quedó como con la inquietud, como que dijo, hombre, este tema me es muy familiar. Y pues claro, ¿cómo no le iba a resultar familiar si él era el autor de ese tema? Él lo había subido a internet, no sé a qué página, en fin. Y resulta que los estudiantes habían bajado ese trabajo, pues yo diría, yo que conozco al autor, y él es muy animado y es muy avesado en ese tema, el trabajo era perfecto. Él no quiso, pues no quiso como ir directamente y endilgarle a los estudiantes, venga, ustedes hicieron fraude, ustedes van a ser algún día abogados, bueno, te das cuenta. Lo que les digo, hombre, ustedes hicieron un trabajo muy bueno. Entonces creo que los chicos a esto le dijeron, sí, profe, nosotros, no es que nosotros nos le dedicamos mucho tiempo, bueno, en fin, todo el cepillo habido y por haber. Y él no aguantó y le dijo, muchachos, vean, ustedes están terminando el 4º semestre de Derecho. Y eso que ustedes hicieron, eso no se debía hacer. Eso no se debía hacer porque ustedes saben, ustedes ya supongo que tienen una mínima formación en Derecho, ustedes saben que eso es un fraude. Y hasta donde yo sé, eso hasta es de índole penal. Bueno, como que sabía también algo. Bueno, yo me imagino, yo no quisiera imaginarme la cara de esos muchachos. Y sin embargo, pues tan buena gente el profesor que les volvió a dar un poquito de tiempo y les dijo, bueno, pero si ustedes me deben de prometer que allí van a trabajar ustedes, ¿no es cierto? Ahí no van a volver a copiar trabajos, a bajar trabajos de algunas páginas y a apropiarse de esa producción intelectual. Entonces, profe, a ver, yo siempre he pensado que eso también tiene que ver con la formación desde el hogar. O sea, las personas que hacen esto, mañana o pasado mañana, a ellos poco les va a importar quitarle un peso a alguien. O sea, como abogado, ir y cobrar y no hacer nada, o ir a cobrar más de... Y lo digo porque uno ve, a pesar de que no puedo ejercer el derecho por ser servidor público, tengo esa inhabilidad, pero uno ve inclusive compañeros que han caído pues en la absoluta deshonra. Además que es una profesión, y qué pena, no generalizo, que yo veo que además de tener un conflicto con la ética, no es desleal, ¿cierto? Hay gente que trabaja por cualquier cosa y así no es, porque uno debe además de ser responsable, uno debe respetar la profesión. Entonces, no sé, profe, eso también me vuelve y me corrobora de que estos son principios con los que uno creció y se formó, y eso, o sea, eso tiene que ver con la formación del hogar también. Eso no es únicamente de yo asistir a una institución de educación superior y entonces allí me van a formar. Sí, las instituciones le dan a uno unos fundamentos tremendos, pero yo digo que eso es formación desde el hogar. Gracias, profesor. Muchísimas gracias a vos, y me diste pie para 2 temas que voy a mencionar antes de darle la palabra a Juliana Incapié y luego a Juan Benjumea, y es el tema del plagio, que se presta mucho pues como desde el tema de la virtualidad, por el tema de las descargas de cualquier lado, y también sobre el tema de la ética. Ahorita va a aparecer esa pregunta y los quiero también escuchar participando. Juliana, dale por favor. Vos habías pedido la palabra, Juliana Incapié. Sí, no, pues quería hablar, pues como comparando lo que nos tocó cuando no estaba tanto esta parte virtual. Bueno, yo que ya soy un poco más grandecita, entonces cuando estaba en la escuela
no estaba tanto esa parte pues tan presente, y pues sí siempre como que nos decían desde la casa o desde la escuela, como hay que ser amable, hay que ser educado, empático, ser paciente, pero nada de eso se habla ya en este tiempo cuando necesitamos estar pues tanto enfrente de una pantalla o con redes sociales y todo esto. Y luego uno ve que no solamente pues no en nuestro entorno, sino los políticos están pues comentando un montón de cosas fuertes en Twitter, o también se publican videos muy fuertes. Entonces, no sé, yo siento como que toda esa parte como que debería ser así, pero no estamos educados, no nos educaron pues para que en la virtualidad también llevemos esos valores que, que nos ayudarían pues a tener como una mejor convivencia y no ser a veces como tan violento el internet con nosotros. Perfecto, Juliana, te entiendo entonces esto. A ver, a mí me dan unos valores en mi casa y me dicen, tenés que respetar a las personas, trata de no ser grosero con eso. Entonces, cuando me voy al internet, ese medio como el anonimato que me permite, yo como que me transformo y ahí sí le echo por los madrazos a todo el mundo, y si puedo agredir o atacar a alguien, lo hago. Es más o menos la idea que nos decís, ¿cierto? Juan, contanos tu opinión, por favor. Listo, sí, señor. Muy buenas tardes para todos. Dale, Juan. Listo, muy buenas tardes para todos los que estamos aquí presentes. Dos cositas. En primer lugar, con respecto a lo que decía, pues, el compañero que es abogado, yo también había pensado como eso, que en el derecho no hay ética. El derecho, la verdad, cuando usted dice que es abogado, eso da un estatus, pero los mismos abogados están quitando ese estatus por lo mismo que él decía, porque dejan coger casos por la plata fácil, como lo mencionaba ahorita la compañera, que también relacionada con el narcotráfico. Entonces, en el derecho a veces no se ve la ética, y lo mismo pasa con la política. Entonces, ¿cómo nos están gobernando? Y por otra parte, en el internet y en las redes sociales, ¿verdad? Yo creo que muestran verdaderamente la cara de lo que somos los seres humanos. Los seres humanos yo creo que somos bastante irresponsables. ¿Y qué es lo que pasa? Es que en el internet y en los medios alternativos, los medios de comunicación alternativos como lo son las redes sociales, no hay barreras. Entonces, por eso, ética, aunque se hable de ética, la ética no existe. Entonces, pienso que sí nos falta como seres humanos involucrar la ética, en tanto no mostrar lo doble que podemos ser, siendo como esos gestores también de esa cierta convivencia que se genera cuando verdaderamente se está hablando con la ética. Y pienso que mostramos dos caras, una cuando estamos en redes sociales, porque no hay barreras, y en estos medios y en el internet, y otra cuando estamos frente a frente, que creemos que lo podemos hacer todo. Listo, Juan, muchísimas gracias. Te perdí por un momentico, pero creo que redondeaste la idea. Vale, algo que por acá nos dice María José Moreno, para que continuemos, y nos dice, en internet solo se habla de tendencias, dejando de lado lo que es éticamente correcto. Entonces vamos a seguir. Muchísimas gracias por las ideas que me has puesto hasta acá. Y era a esta la pregunta que quería hablar con la intervención que nos hacía ahorita el compañero, y lo que nos hacía también ahorita. Mira, lo que pasa es que a mí me educaron de una manera, y yo cuando estoy al frente de la otra persona, con ellos, yo tengo, digamos, mi ética, ¿cierto? Entonces eso nos lleva hasta otra pregunta. ¿Existe una ética online y una offline? Es decir, ¿habrá una ética para lo virtual y habrá una ética diferente para lo no virtual, o al contacto así pues con la otra persona en el momento? O sea, y tú que nos dice que sí. Bueno, por acá nos quieren, hay un tema que se ha vuelto, por acá nos quieren decir algo los profe, pero no todos los abogados son antiéticos y bandidos. Eso no lo digo. Listo. Entonces recuerden que la idea es que siempre hemos mencionado como que algunos, y no estamos generalizando. Yo creo que fue como un caso en particular que se mencionó esa profesión, pero no es una generalización. Listo. Entonces nos dicen que no.
una persona así en un comentario corto que nos diga como doble cara, dice Luis Avilla. Exacto, normalmente en las redes no se limitan ya que tiene una pantalla que los protege. Entonces, una persona que en unos minuticos nos diga si cree que sí y si cree que no y por qué cree que sea. Yo creo que ya la idea está trabajada. Es decir, las pantallas me protegen y yo puedo ir a hacer desmadres ahí y hacer lo que quiera. Entonces mi ética realmente está limitada o permitida según si me ven o no me ven. Es decir, si no me ven o no saben quién soy o estoy protegido, pues hago lo que quiero, ¿cierto? La ética. Hola. Dale, dale. Pues esta semana en W Radio estaban comentando de dos personas, no recuerdo bien los nombres, pero son como, bueno, que le enseñan a bailar a salsa a otras personas allá en Cali, pero entonces ellos como por WhatsApp se estaban insultando con palabras soeces, súper fuerte, súper fuerte. Y bueno, en todo caso se tuvieron que pedir disculpas pues porque eso llegó hasta la W Radio, por ejemplo, y entonces sí, es eso, como que fueron capaces de hablar así, pues no lo voy a repetir acá obviamente, pero porque no lo tenían enfrente, pues aunque no sé si lo hubieran tenido enfrente, si hubiese pasado algo parecido, pero como que sí se escudan las personas bajo esa, bueno, bajo la pantalla o bajo el celular y sí, bueno, yo creo que sí difiere entre la ética online y offline, aunque pues no debería ser así. Listo, entonces, creo que yo le iba a mencionar, pero entonces la idea en general es esta. La ética se supone que es algo individual, ¿cierto? Pero entonces yo ignoro algunas cosas de mi ética personal en la red o en el tema virtual y fuera de la virtualidad sí son relevantes e importantes para mí. Entonces, según esto, existirían dos éticas o sería la misma, solo que me doy cierta libertad en lo virtual y no tanto en el face to face o en lo presencial. ¿Listo? A ver, por acá yo leo algunos comentarios. Yo pienso que no, la ética es un término general. Lo que cambia es la moral, nos dice por acá Diego. Nos dice Isaac Mesa, debe haber reglas más estrictas en el uso de las redes sociales. ¿Hasta qué punto no violaría la libertad de expresión? Isaac Mesa nos hace dos cuestionamientos. Y por acá, listo. Entonces, continuemos. Entonces, respecto a esto y lo que opinan los autores, nos dicen, mira, lo que pasa es que nos hemos dado cuenta de que existen dos tipos de competencias, o más bien, desde la parte educativa y desde lo que se nos enseña, nos hemos enfocado mucho en las competencias digitales y hemos dejado de un lado las competencias éticas, ¿cierto? ¿Qué son esas competencias digitales? O incluso mira lo que nos dice el autor, la competencia supone un núcleo ético que es necesario descifrar y asimilar, es decir, el sentido, el por. Me aparece por acá que la red mía está inestable. ¿Me han escuchado hasta acá? Juliana me dice que se cortó. Perdón, se cortó cuando iba a empezar a explicar esto usted, profesor, cuando iba a empezar a explicar. Que muchísimas gracias. Es que me apareció acá como la red inestable. Muchísimas gracias por avisarme. Entonces, lo que nos dice el autor es lo siguiente, que él creería que se deben de desarrollar dos tipos de competencias, las competencias digitales y unas competencias éticas, pero que la idea que él tiene, lo que se persigue hasta el momento, es que se trabaja más en el tema de las competencias digitales, dejando de un lado lo que se llaman competencias éticas. Entonces, él hace énfasis, yo creo que ya alcanzaron a leerlo mientras se me cortaba a mí el audio, nos dice lo siguiente, la competencia digital no puede reducirse al ámbito instrumental,
no es un mero adiestramiento en dispositivos o programas con orientación laboral, es decir, el uso que se le da. También supone un núcleo ético que es necesario descifrar y asimilar el sentido y el porqué de las cosas que yo hago, es decir, ¿por qué hago tal publicación en una red social? ¿Cuál es la influencia que está teniendo toda esta tecnología en nosotros? ¿El uso que le estoy dando es el adecuado o no es el adecuado? Es ese tipo de cuestionamientos que nos tenemos que hacer, más allá de que si es bueno o es malo, y que tiene que ver con el pleno desarrollo de la personalidad humana y su apertura a la totalidad de lo real. Entonces, miren que les está hablando de una mezcla entre dos tipos de competencias, las digitales y las éticas, que incluso yo considero que debería hacerse incluso desde la escuela, desde el colegio y la universidad. Ahí me pueden formar como un muy buen ingeniero, pero mi parte ética, ¿dónde está? ¿Cierto? Me pueden formar como un buen doctor, mi parte ética, ¿dónde está? Y no solo estamos hablando de carreras profesionales, ¿cierto? Puedo, no sé, ser futbolista, un deportista, ¿dónde está mi ética profesional? Entonces es eso, nos están formando, se nos está formando desde un punto, usted es muy bueno para arreglar carros, ya, aprende a arreglar muy bien un carro, que independientemente de lo que le llegue, usted lo arregle. Pero ¿y entonces dónde está mi formación ética? Eso es lo que nos está diciendo el autor, pero nos lo está llevando el mundo virtual. Mira, es que me están enseñando a manejar una tablet. E incluso a los niños hoy en día ni se les debe enseñar cómo manejar una tablet porque pues saben manejarlo. Pero ¿qué tan conscientes son ellos del uso o de las facultades que tienen esos instrumentos? ¿Listo? Entonces la reflexión que nos genera hasta este punto. Luego, entonces, él viene y entra a definirnos lo que para él son esas competencias digitales, que lo pone como un nivel de uso. Nos dice, el nivel de uso se caracteriza por el predominio de una lógica de uso o de una racionalidad utilitaria, una visión instrumental de la tecnología. Ese nivel de uso se considera de forma neutral, pues la valoración moral dependerá del uso que uno haga de ella. ¿Qué quiere decir eso? A vos te enseño a manejar Excel, por ejemplo, ¿cierto? Sos muy bueno manejando Excel. Ya para qué vos uses Excel, no sé, para alterar un resultado, para alterar una cifra, para alterar un análisis de unos datos, pues eso ya no tiene nada que ver con la competencia digital. A vos se te enseñó a manejar ese programa, pero ya lo que vos decidas hacer con él, pues ya eso lo dice tu ética y tu moral. Esas mismas competencias digitales se remiten ¿a qué? Son entendidas como herramientas que facilitan el uso de los productos tecnológicos y son adquisición de habilidades y competencias para el manejo de un aparato. Entonces, esas competencias, voy a mirar que por acá me están escribiendo en el chat. Recuerden que pueden activar el micrófono, listo. No les den nada a interrumpirme porque yo puedo parar un momentico. A ver, por acá hablan de maquillar. Ah, bueno, ¿qué quería decir yo en hincapié con lo de maquillar? Lo de las cifras o el maquillar de... No sé. Ah, listo, listo. Sí, maquillar las cifras. Y entonces, resumiendo, las competencias digitales es una competencia que me da para aprender a manejar un dispositivo electrónico o un dispositivo eléctrico, computador, llámese un Smart TV, llámese un celular y llámese una tablet. Esa es la competencia digital. Aprender a manejarla muy bien y aprovechar todas sus funcionalidades. Vamos ahora entonces con el tema de las competencias éticas, es decir, el nivel de sentido que le damos al uso y al manejo de esas herramientas. Entonces nos dice el autor, mira, es importante que nos preguntemos y reflexionemos críticamente por el sentido que tiene la tecnología. La lógica del sentido nos permite distinguir, miren que esta parte es muy importante, entre objetos y sujetos, entre dispositivos, programas y personas. Muchas veces cuando estamos en la red se nos olvida que la persona que está o el que está al otro lado es otra persona, ¿cierto? Entonces, publicar lo que sea y a mí no me interesa. Para mí es algo que está ahí en la virtualidad. Pero ¿cuánto pensamos que ese comentario que estamos haciendo es a otra persona? Y nos ayuda a comprender que las personas tienen valores en sí mismas y merecen respeto allá donde habiten, espacios físicos o virtuales. Para poder avanzar a
una definición que nos dan dos autores respecto a las competencias éticas, les quiero compartir el siguiente link, o más bien voy a compartirle la pantalla porque yo creo que para la actividad como la tenemos pensada no nos va a dar. Deme un minuto, yo por acá abro una paginita de una noticia que ha estado circulando mucho en estos días por redes sociales. Vamos a trata y de nuevo pues quisiera poder escucharlos y que miren su apreciación respecto a esa situación en particular. Denme un minutico por acá. Entonces, si hay algún voluntario que quiera leer la nota, podría levantar la mano mientras que esto carga. ¿Quién quisiera leerla? Sin saber de qué se va a tratar. Puede levantar la mano y ya yo le comparto la pantalla para que nos los lea a todos. ¿Quién se anima? Yo se la leo, profe. Yo se la leo. Listo, pues, Luis, te la voy a compartir. Bueno, quiero hacer una aclaración antes y es, vamos a leer la nota porque pues es una noticia que ha estado por ahí dando mucho de qué hablar. Y ya si alguien tiene un comentario que hacer sobre esta nota, la puede hacer. Listo, recuerden que aquí no venimos a decir qué es bueno o qué está mal. Si es su punto de vista, está muy bien. Entonces, se las voy a compartir ahora ya pues sin tanto preámbulo para que la veamos. ¿Ya la estás viendo? Sí. ¿Ya ven sí. la nota? Perfecto. Sí. Yo lo voy bajando mientras que vos vas leyendo. De el portal Milenio, supongo que es: mamá sube fotos sensuales a OnlyFans y expulsa a sus hijos de la escuela católica y expulsan a sus hijos de la escuela católica de CA. California, listo. Leo la Ahora sí, acá sigamos. Listo. Una mujer de Sacramento, California, asegura que sus 3 hijos fueron expulsados de la escuela católica a la que asistían por las fotos eróticas que ella sube a OnlyFans. Crystal Jackson hizo públicas sus declaraciones en varios canales de televisión de Sacramento. Comentó que su marido y ella recibieron un correo de parte del director del colegio el domingo pasado diciendo que a sus niños ya no se les permitiría asistir a la Sacred Heart Parish School. Según ella, otras madres de la escuela habían llevado a cabo una campaña para que expulsaran a sus hijos por las fotos y videos explícitamente sexuales que sube al sitio de suscripción OnlyFans. Un poco más, listo. Un poco más para abajo. Acá en la de la escuela. Listo. La escuela, listo. Listo, ahí. La escuela no ha comentado al respecto. Jackson dijo al canal de noticias KCRA que abrió su perfil de OnlyFans hace casi un año como forma de diversión con su marido. Con el tiempo se ha vuelto todo un negocio para la pareja que gana casi $150,000 al mes gracias a las personas que pagan por ver el contenido estilo mamá candente que sube bajo el nombre Miss Poindexter. Mrs. bueno, la expulsión se dio justo después de que la semana pasada el tabloide británico The Sun publicara una entrevista con ella en la que hablaba de las críticas a otros padres. Su aparente búsqueda de controversia de alto perfil para apoyar su sitio web para adultos está en conflicto directo con lo que esperamos enseñarles a nuestros estudiantes, decía el correo según el canal KOVR. La escuela Sacred Heart de East Sacramento tiene alrededor de 300 estudiantes de grados entre kinder y octavo. Cobra alrededor de $7,500 de colegiatura anual. La pareja se casó hace 14 años en la iglesia a la que pertenece la escuela y bautizaron a sus 3 hijos ahí mismo. Según dijeron a la KCRA, están buscando otra escuela católica para inscribir a sus niños. Listo. Muchísimas gracias, Luis. Entonces, el espacio que sigue es un espacio para que quien quiera y se anime haga un comentario sobre lo que le genera esta noticia. Yo puedo hacer un comentario. Claro, Luis, claro. Sí, pues lo que entendí es,
que ella estaba subiendo contenido erótico, pero no propiamente del esposo y de ella, sino de los niños. Alguien que nos pueda aclarar esa apreciación. No, según lo que yo entendí de la noticia, es una cuenta personal de ella y del esposo, no están mercantilizando pues como pornografía de sus hijos, sino que es algo de ellos, es contenido exclusivo de ellos. Así lo pude percibir yo, que el tema era netamente de ellos, de pareja, y que como subían eso a las redes, los niños estudiaban en una escuela católica y debido a eso se llegó a la exclusión. Entonces yo pienso que están juzgando y cada quien es dueño de su parecer y es respetable lo que cada quien haga con su vida personal, no tiene por qué afectar a otros. Listo, entonces para aclararle pues a Luis, la noticia de lo que habla es lo siguiente: es una señora que se dedica a publicar contenidos en una red que últimamente se volvió muy conocida, que es OnlyFans, ¿cierto? Es un contenido para adultos, junto con su esposo, y pues resulta que en ese colegio se enteraron de que la señora estaba haciendo ese tipo de contenidos y deciden entonces expulsar a los respecto a lo que esa noticia les genera. Recuerden que lo pueden hacer. Julián Hincapié nos dice que se tiene que ir. John, Se está cortando la llamada. está cortando Sí, un es que poquito sí, he tenido como problemas con la conexión toda esta semana acá, pero aquí, ahí seguimos. Alguien nos puede, a ver que por acá alguien escribió algo, dice: creo que es una de las tantas formas de discriminación que se da desde hace mucho. Al ver las directrices, algo que no les gustó, lo que hacen es sacar lo que les perjudica o lo que no les parece que está bien para ellos. Perfecto. ¿Alguien más antes de que podamos ver qué es esa definición que se da de competencias éticas? Ya sí me están escuchando bien todos, o ya estoy entrecortado. Por acá nos dice Julián Hincapié, bueno, Diego Alonso: a mí me parece que está bien que los hayan expulsado, porque al final allá un colegio es un negocio, y si yo considero que el comportamiento de las personas que son mis clientes tacha mi imagen, yo me puedo reservar el tenerlos en mi institución. Gracias por este aporte. Uno último para que continuemos. Ojalá puedan activar el micrófono. Los niños. Pregunta Andrés Giraldo. Andrés, ¿nos podrías...? Creo que Miguel, ¿nos ibas a decir algo? Sí, John, pues me dieron ganas de opinar ahí al respecto, que me parece que es un tema que ha dado mucho de qué hablar últimamente y que genera unas posiciones pues como muy, o crea unos dilemas éticos bastante importantes. Y si bien no es muy bien vista la actividad, también hay que mirar un contexto y como el sistema económico actual y todas las falencias que tiene a lo que lleva. Digamos que las noticias en Estados Unidos, pero trayendo el tema al contexto colombiano, donde eso ha sido un auge impresionante, pues OnlyFans y todo este tipo de plataformas de contenidos, así que se pagan, uno tiene que entrar a mirar muchas cosas. Y por ejemplo, acá en Colombia el desempleo juvenil es impresionante. Estamos en un contexto en el que la mayoría de los jóvenes que salen de una carrera universitaria se estrellan porque no encuentran las dificultades para acceder a un primer empleo, o de pronto no acceden a un salario que justifique pues como todo el tiempo invertido en el estudio y eso, y tienen unas necesidades básicas insatisfechas. Entonces me parece que es como también mirar de ese lado para que no sea una ética absolutista, como decir está mal, sino como tener en cuenta el contexto, y que en últimas no es algo que se estén saliendo del marco legal, o sea, están incluso yendo pues como de acuerdo a las dinámicas del mercado. Y si hay cuestionamientos que hacer ahí, entonces también habría que hacer cuestionamientos pues desde lo macro, desde cuál es el sistema que nos rige y que está llevando a la gente a eso, en vez de juzgar pues como esos comportamientos individuales.
Ya me había silenciado mismo. Muchas gracias, Miguel. Por acá, Andrea hacía la pregunta, los niños, ¿qué culpa tienen los niños? ¿Y por qué los sacaron? Ético, pero ellos están protegiendo su imagen como empresa. María José Moreno nos dice, realmente me parece terrible la normativa de los directivos de la escuela, ya que la educación no debe ser clasista. ¿En dónde queda la libertad de los padres fuera de la escuela? Claro, no debe confundirse la libertad de expresión con moda, pues todo depende de lo que compromete el contrato de matrícula. En los colegios hay también deberes de acudientes y derechos. Los niños indirectamente los ligan a la imagen. Los padres son responsables de la imagen de los niños. Pero es debatible. Básicamente la escuela busca proteger su imagen. María José Moreno nos dice, realmente es un tema controversial. No debemos confundir la libertad de expresión con moda y eso es OnlyFans. Laura Roldán nos dice, básicamente en esto contribuye mucho el tabú. Bueno, muchísimas gracias por todos estos aportes. Entonces, vamos ahora, apoyados en esto, a mirar lo que se nos define como competencia ética. Entonces, dicen, las competencias éticas son aquellas capacidades que la persona experimenta en situaciones reales donde se plantea un conflicto moral para deliberar de manera o de forma justificada y actuar coherentemente, reconociendo en cada caso la globalidad de la situación a todos los involucrados, a la vez que respetando la dignidad, la integridad y la individualidad de cada uno. El uso de dichas competencias implica un análisis de la propia conducta, el interrogarse sobre las decisiones y actuaciones anteriores y trabajar sobre la propia persona, mediante la confrontación regular entre el origen y el sentido de las decisiones o actuaciones y los valores implícitos. De ahí que la competencia ética no es un resultado acabado, sino un proceso en el cual la autoevaluación es el único procedimiento posible coherente. Entonces, los autores que nos dan esta definición sobre lo que son las competencias éticas, tenemos son Burkett, Arfeliz, me perdonan que ni siquiera sé, y Busarrais Estrada, ese sí parece como español. Perfecto, entonces, miren que indirectamente lo que acabamos de hacer en este ejercicio, donde todos dimos nuestras opiniones y donde muchos empezamos a pensar, bueno, a ver, ¿qué fue lo que llevó a esas personas a hacerlo? ¿Qué fue lo que llevó al colegio a que realmente expulsara a los niños? ¿Qué culpa es la que tienen los niños respecto a esto? Miren que de manera indirecta, todos nosotros, más allá de una ética, tenemos una competencia ética. Es que la ética es pensar sobre todas esas situaciones, pero la hemos limitado a qué es bueno y qué es malo. Entonces, más allá que de pretender y decir qué es bueno y qué es malo, si lo que dice es bueno o es malo, es poder ponerme en esa otra situación. Algunos se pusieron en la situación de los padres, otros se pusieron en la situación del colegio. Ese desarrollo de las competencias éticas hemos empezado, o algunos ya incluso las tienen, ¿cierto? Pero miren lo que dice al final. Eso es un proceso que no es algo terminado. Día a día y con cualquier experiencia que vivamos y con cualquier conversación que tengamos de las personas, eso nos va a permitir ir aumentando esa competencia ética. Y sobre todo es muy importante, y quien nos lo resalta esto es, independientemente de que mi idea o mi opinión o mi ética o mi moral me indique algo, que yo pueda llegar a un punto en el que vos y yo, aunque no estemos de acuerdo, podamos escucharnos y podamos compartir nuestras ideas, ¿cierto? ¿Alguien de pronto tiene algún comentario sobre esto, las competencias éticas, o seguimos? Porque creo que alguien había escrito algo en el chat. No, entonces voy a seguir. Ahora,
Dentro de los dos textos que se había planteado, los dos textos de los cuales saqué pues como el contenido para este taller, en uno de ellos se le hacen unas preguntas a un grupo de profesores, ¿cierto? Para ver ellos qué entendían con competencias éticas y sobre competencias digitales. Y esa es esta que está acá. ¿Piensas que es positivo que alumnos y profesores compartan y se relacionen a través de redes sociales? Alguien que por favor nos dé su opinión sobre esta pregunta. Recuerden que, como les dije inicialmente, todas las ideas que se están expresando en la presentación, todas las preguntas que se han puesto acá son preguntas que vienen de esos documentos que luego, si alguien los quiere explorar y quiere como mirar un poco más a profundo, lo puede hacer con los enlaces que les voy a compartir ahorita al final. Entonces, alguien que me dé su opinión sobre esto. ¿Será que eso de que profesores y estudiantes compartan redes sociales es algo positivo? Ana Milena, dale por favor. Hola, muy buenas tardes. No, pues yo lo amo personal pues porque trabajo en la profesión docente y creo que hay que saber manejar la situación, digámoslo así, porque de cierta forma es necesario como esa interacción, pero uno tiene que ser muy cuidadoso respecto a lo que publica, comenta o hace. Sin embargo, sirve como para hacer un bosquejo del perfil de los estudiantes. Muchas veces pues uno se da cuenta de situaciones, pero sí uno corre mucho riesgo, digamos, respecto a las acciones que uno realice y hay que ser pues totalmente, digamos, abstenerse de hacer muchas cosas. Pero pues obviamente eso depende de cada docente, ¿sí? Entonces, yo pienso que por un lado se puede ver positivo por eso, de que uno puede estar como haciendo un seguimiento de actitudes y más, pero podría ser negativo si ya uno se involucra a demasiada profundidad y hace pues excesivos sus comentarios y demás. Perfecto, Luis. Muchísimas gracias, Milena. Por acá, Ana, es que Ana Luis Carlos también pidió la palabra. Dale, Luis. He aprendido que primero las damas, ¿Qué dices? profe. Primero las damas aprendí. Había una compañera antes. No sé. No, es que me equivoqué en el nombre. Perdón, Luis. Bueno. Fui yo el que enredé ahí la cosa. ¿Seguías vos? Profe, que me está cambiando de género. Profe, a ver, a mí se me ocurre que pues, sí se puede. O sea, sí pueden compartir redes, porque yo digo, o sea, a veces ocurre al azar. Entonces, digamos, yo soy profesor de X institución y cualquier día en las redes sociales, entonces veo un ejemplo de una chica muy interesante. Resulta que me pongo, digamos, a detallar que no me gusta detallar el cuento. Y resulta que es alumna mía, ¿no es cierto? Pues eso no tiene nada que ver, porque es que una cosa son el compartir y la responsabilidad en una aula de clase, en una institución educativa, y otra cosa es o sea, un actuar en una red social, pues que todo el mundo tiene, digamos, es libre de escribir, de subir una foto, bueno, en fin, o sea, un sinnúmero de actividades que pues, se pueden hacer en las redes sociales. A mí personalmente me parece, ya digamos, que sí pudiera preocupar, es que yo, digamos, haga un comentario en la red social, en una red social cualquiera, y ya, digamos, un profesor cualquiera vaya al aula de clase y connote ese comentario, lo traiga a colación, o sea, por las razones que él tenga, ¿no es cierto? Ahí sí yo digo que se descontextualiza o sea, se descontextualiza una cosa con la otra, o sea, no se pueden mezclar. Yo pensaría que es como
como cuando un profesor se mete con una estudiante. Yo digo, es que no hay más, tiene que ser con una de sus estudiantes. Pero bueno, obviamente eso es respetable y yo no soy quien pues para emitir juicios de esa índole. Muchísimas gracias, Luis. Por esa misma línea va Juan David, que nos dice, Juan David Duque, pienso que hay que saber cuándo o cómo se aplica la ética laboral y la ética personal. Y Diana Paz dice, hay que tener claro hasta dónde llega lo laboral y lo personal. Bueno, o lo personal y lo laboral. Entonces, vamos a continuar. Les quiero mostrar, ahorita al inicio, creo que como en la charla, había alguien que nos contaba una historia, pues como el plagio de un trabajo. Entonces, un profe, que es uno de los autores de uno de los artículos, el profe José Alberto Rivera Piraguata, nos dice esto, mira, lo que pasa es que en la literatura hay mucha información sobre el plagio en la virtualidad, ¿cierto? Pero es que solo desde lo ético se habla del plagio. Es decir, en la virtualidad no podemos entrar otro tipo de cosas no éticas o de cosas virtual. Y a 8 profesores, bueno, 9 profesores, creo, no tengo la cifra muy clara. Me volvió a salir se cortó otra vez. ¿Hasta qué parte me escucharon? José David y Diana, que escribieron acá, ¿hasta qué parte me lograron escuchar? El principio, listo. Cuando comenzó a citar el profesor. Ah, perfecto, perfecto. Entonces el profesor lo que decía es, pero venga, a ver, lo único que hay para mirar desde el punto de vista ético en la virtualidad es el tema del plagio. Entonces dijo, no, venga, vamos a crear algo, vamos a hacer una investigación donde le preguntemos a 15 estudiantes y a 9 profesores que han estado en el tema de estudiar en la virtualidad, de estudiar a distancia, y vamos a hacerle unas preguntas, ¿cierto? Entonces, la idea que él tiene es esta que lo que les estoy resumiendo es lo que él nos dice acá. El referente inmediato a la literatura sobre ética y educación virtual, así como las acciones éticas prácticas dentro del campus virtual de la educación a distancia, es el plagio. Sin embargo, existen otros temas relevantes que necesitan ser abordados para que la educación virtual pueda hacer una contribución social de mayor calado a la sociedad en función de la adopción de una perspectiva real. Entonces, yo para esta parte tenía pensado que pudiéramos realizar una actividad, pero ya son las 5:15, se nos alargó un poquito el taller, he visto que ya algunas personas han empezado a ir porque hay otras actividades, pero entonces, que la charla que hemos tenido, y ahorita les digo dónde un documentico han dado, y es que podamos preguntarnos estas, o darle respuesta, o intentar darle respuesta a estas preguntas, y es lo siguiente: ¿es posible desde la educación virtual evidenciar y vivenciar la ética en las distintas acciones de quienes interactúan en un entorno de aprendizaje? Miren que aquí ya no estamos hablando de la virtualidad en general, es del aprendizaje en la virtualidad. La educación virtual transmite valores al igual que lo hace la educación tradicional. Es pertinente indagar sobre ética en la educación virtual. Acá podríamos responder, o más bien, ¿cuál podríamos responder desde nuestra posición como profesor o como estudiante o como egresado? O incluso como padre de familia. Pensarnos, bueno, a ver, la educación virtual es un tema que entre más días avance, más normal se nos va a volver. ¿Cómo sería entonces el tema ético desde ese punto de la virtualidad? También en el texto del que les estoy hablando están los resultados, son unas conclusiones muy cortas de esa entrevista que se le hizo a sus profesores y a esos estudiantes. Otra de las preguntas que nos podríamos plantear, todas estas preguntas están planteadas dentro de esos textos. ¿Qué tan relevante ha sido la ética en la educación virtual? Ahora, esta, por ejemplo, si la ética es una competencia, también se aprende o adquiere en los espacios de aprendizaje entendidos como ambientes virtuales de aprendizaje o entorno virtual de aprendizaje. Y la última, ¿es posible el tránsito de los valores éticos en el campus virtual?
Entonces, un ejercicio que pueden hacer a modo individual, lo íbamos a hacer acá, pero la charla estuvo tan entretenida que se nos fue el tiempo, pero pues muy bien aprovechado, es si quieren darle respuesta a estas preguntas, lo pueden hacer apoyados en las percepciones o las opiniones de los profes y los estudiantes a los cuales le realizaron otras 6 preguntas, pero que nos ayudan a poder entender y dar respuesta a estas de acá. Lo que se concluyó al finalizar, pues como esa investigación es que, bueno, mira, hay otras cosas que se pueden trabajar desde la ética más allá de simplemente el plagio. Y es el tema del rasgo ético, es el tema del proyecto de vida, es el tema de la responsabilidad, el tema de la ciudadanía, el tema del pensamiento axiológico, la autorregulación y la identidad. En una de las respuestas que dan los estudiantes, dice, profe, lo que pasa es que debido a la virtualidad, muchas veces nos pasa que un compañero no se puede conectar o no puede estar en una clase, entonces nosotros miramos la manera en que él no se pierda esa clase. Entonces miren que la virtualidad, aunque no lo parezca, también nos permite desarrollar cierta empatía hacia el otro. Y la pregunta que formulamos ahorita, ¿eso me lo enseña la virtualidad? ¿O es algo que yo aprendí por fuera de la virtualidad? ¿Es algo que me enseñan desde una institución educativa? ¿O es algo que yo aprendí de la misma virtualidad? Creo que por acá hicieron una pregunta. Sí, Luis, la presentación se comparte al igual que el video. Por favor, compartir, por favor, compartir. Pienso que las son más para el ocio y también hay diferentes plataformas que están adaptadas para la comunicación. Listo, Diana. Sí, la presentación la vamos a compartir. Y entonces, para finalizar, una recomendación que me hizo un compañero sobre este autor, Zygmunt Bauman, por aquí creo que está Cristiano Tálvaro, hay unas reflexiones o hay una persona que saca unas reflexiones de este libro que es El mundo líquido, y son estas 2 de acá. Entonces, como ya llevo casi 15 minutos hablando solo, me gustaría que 2 personas pudieran leer estas 2 reflexiones y con esto podríamos ir terminando. ¿Quién se anima, por favor? Luis Díaz. Dale. Profe, ¿me escucha? Sí, Luis. Listo. Dice, bueno, estas son las reflexiones de Zygmunt Bauman, que es el filósofo líquido, si no estoy mal. Dice, la nueva moral ha dejado de ser centrífuga y es ahora centrípeta. De ser el principal aglutinante que salvaba distancias y acercaba posiciones entre las personas y, en definitiva, la integraba. Ha pasado a convertirse en una más de la ya larga lista de herramientas de división, separación, disociación y laceración. Muchísimas gracias. ¿Quieres leer la otra o alguien quiere leer la última? Bueno, yo la leo. Hágale, Luis. Dice, la vida líquida significa un autoescrutinio, una autocrítica y una autocensura constante. La vida líquida se alimenta de la insatisfacción del yo consigo mismo. Bueno, muchísimas gracias. Entonces yo creo que esto es lo que yo les traía para hoy. Quiero antes de que me den sus comentarios y las apreciaciones, dar mis comentarios y mis apreciaciones. Muchísimas gracias por la participación. Es muy bueno cuando siempre los talleristas, cuando estamos preparando los talleres, valga la redundancia, siempre buscamos la manera en la que ustedes puedan participar, la manera en la que ustedes nos puedan contar sus experiencias, compartirnos sus conocimientos. Y la verdad que cuando empezamos a ver que participan, nos empezamos a sentir un poco más tranquilos respecto a los talleres.